origen de los números se debió a la necesidad de contar al observar la extensa naturaleza que se encontraba alrededor del ser humano. En la prehistoria, los hombres más primitivos apenas podían distinguir entre uno y muchos. Luego, utilizaron un lenguaje corporal, codo, mano, pie, y con la ayuda de objetos consiguieron contar y representar números cada vez mayores. La forma para representar números era con base en formas de piedra, objetos, haciendo marcas en el suelo con huesos y palos de madera. Los primeros números que utilizó el ser humano con el fin de contabilizar objetos son los que hoy en día llamamos números naturales. 0, 1. Aquí dice que a lo largo del tiempo, como fueron desarrollándose las matemáticas, la escritura y con base en las necesidades de los hombres, se encontraron números con distintas características que se fueron clasificando según su sociedad. Los primeros números que utilizó el ser humano con el fin de contar objetos son los que hoy llamamos números naturales. No obstante, a lo largo del tiempo, conforme fueron desarrollándose las matemáticas, la escritura y de acuerdo a las necesidades de los hombres, se encontraron números con distintas características que se fueron clasificando según sus propiedades. Por ejemplo, los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal, se dividen en positivos y negativos, considerando también el 0. Existen también otros conjuntos de números como los racionales e irracionales, cuya unión forma lo que conocemos como los números reales. Además de existir también los llamados números complejos. Existen también otros conjuntos de números como los racionales e irracionales, además de existir también los números complejos. Ahora veremos la utilización de números con signo negativo, los cuales aplicamos en diversos contextos de la vida diaria. En la actualidad, los números negativos nos sirven para representar deudas o pérdidas, profundidades bajo el nivel del mar, temperaturas bajo cero, indicadores en la bolsa de valores, o para ver la diferencia de goles que anota y recibe un equipo durante un torneo. En el siglo I, la cultura china utilizó los números para representar deudas, entre otros usos. Hacia el año 628 de nuestra era, matemáticos hindúes desarrollaron con estos números reglas algebraicas, además de utilizarlos para representar las deudas. En el año de 1489, el matemático alemán Johann Wittmann representó a los números negativos con el símbolo negativo. Sin embargo, en Europa, Asia, el siglo XVII, a pesar que los números negativos eran muy aceptados, pues los consideraban solo raíces de ecuaciones, o los llamaban signos o falsos. La China representó los números negativos a través de su conocido ábaco o tablero de cálculo, utilizando varillas negras para los negativos y rojas para los positivos, además de incorporarlos al realizar restas y diversas ecuaciones por su parte de los matemáticos de la India. Los representaron con un círculo sobre el número. Estos números los encontramos en los escritos del matemático Brahmagupta, donde también enseñaban sumas y restas. Tiempo más tarde, en Europa, el matemático Review hace uso de los números negativos para construir el primer termómetro científico y representar en él temperaturas bajo cero.
Los juegos pueden poseer círculos, cuadrados, figuras y números, pero los cuadros mágicos hacen que utilicemos toda nuestra inteligencia e imaginación. Cuadrado mágico, en cada una de sus columnas, y también horizontalmente, la suma de las dos diagonales también arroja un resultado idéntico. Observen el siguiente cuadrado mágico, como en cada una de sus columnas, la suma vertical de los números da el mismo resultado. Ahora suma horizontalmente los números de cada fila y obtendrás también igual resultado. Pero eso no es todo. La suma de los números de las dos diagonales también arroja un resultado. Los cuadrados mágicos son tan viejos como las antiguas culturas. No se sabe realmente cuándo surgieron. La teoría más aceptada es que fueron los chinos, casi 2000 años antes de nuestra era, cuando vieron el primer cuadro mágico llamado Longshu. Según la leyenda, el emperador vio el cuadrado sobre el caparazón de una tortuga que emergía del río. Desde entonces al cuadrado se le atribuyeron propiedades astronómicas, lubricación, caracteres mágicos y religiosos. Los cuadros nos permiten desarrollar diversas habilidades matemáticas. Para completar un cuadro mágico debemos emplear las operaciones aritméticas. Para obtener la suma de cada columna podemos sumar los tres números que aparecen en el segundo renglón. En este caso el resultado es -3. Con esta información completamos el renglón superior, la columna de la izquierda, la columna central o inclusive la diagonal. Encuentra el 0 y el -1. Veamos el siguiente ejemplo. Para obtener la suma de cada renglón, columna y diagonal de este cuadrado mágico, podemos sumar los tres números que aparecen en el segundo renglón. En este caso, el resultado es... Y a lo largo de la historia se han descubierto en ellos muchas propiedades matemáticas. También se le atribuyen propiedades mágicas, astronómicas y religiosas. En algún momento fueron símbolos de perfección y hoy son verdaderos pasatiempos e instrumentos para ejercitar las operaciones matemáticas como la suma y la resta. Incluso hoy en día, el antiguo Feng Shui lo utilizan para ubicar cosas y decoraciones, dada la relación con los astros que le atribuyen los antiguos chinos. Los cuadros mágicos son estructuras numéricas agrupadas en la tabla n, filas por n, columnas en tal manera que la suma de cada una de sus filas, columnas y diagonales dan el mismo resultado. Podemos decir que los cuadros mágicos fueron creados por los